Soy el 10 22 75 y 2. Hola, me llamo Riban. Soy el número 1 0 2 5 9 5 0. Soy el número 10 25 9 2 5. Soy el número 1 0 2 5 9 2 2. Entonces voy a presentar brevemente la película Por Ver de Pedro Almodóvar. Es una película española que fue proyectada en 2006. Esta película es del género dramático. La película cuenta la historia de una familia en un barrio de Madrid cuenta la historia de esta familia, el diario. La familia se compone de mujeres. Tenemos la abuela, la madre y su hermana y la hija. Las temáticas son los valores familiares y las mujeres. Pienso que Almodóvar quiere subrayar la importancia de la familia, sobre todo en los tiempos difíciles. En efecto, en la película podemos ver que cuando alguien tiene un problema, se ayudan unos a los otros. Además, Almodóvar hace un homenaje a las mujeres, porque la mayoría de las protagonistas son mujeres y están independientes y tienen un papel importante en la sociedad. Otros temas, la muerte y el incesto. Gracias a la película podemos ver que la gente está muy supersticiosa en cuanto a la muerte. Y en la película podemos ver que la muerte ha permitido de reunir una familia. Al contrario, el incesto del abuelo sobre su hija ha separado a la familia. Pienso que el título Volver se refiere a la vuelta de la abuela en la vida, porque a partir de este momento hubo el desenlace de la intriga. La abuela nos cuenta todo y tenemos las respuestas a las preguntas. He elegido esta película porque a mí me gusta el género dramático, y en esta película tenemos un toque de humor y de suspenso. Y no tenemos el tiempo para aburrirse a lo largo de la película. Gracias, mi amigo, por tu presentación. Entonces voy a presentar El laberinto del fauno. El laberinto del fauno es una película hispanoamericana de 2006, escrita y dirigida por Guillermo del Toro. Y esta película es una ganadora de 3 premios Oscar. El laberinto del fauno nos sitúa en el año 1944, 5 años después del fin de la Guerra Civil Española. Cuenta el apasionante viaje de Ofelia, una niña de 3 años muy aficionada de libros de fantasía. Esta niña, que junto a su madre Carmen, porque su madre es en mal estado de salud, porque su estado avanzado de gestación. Y se fue a un pequeño pueblo con su nuevo marino, Vidal, una capitán de policía armada franquista, y
este hombre no tiene ninguna función para Ofelia. En la película, una noche, Ofelia descubre las ruinas de un laberinto donde se encuentra con un fauno, una extraña criatura que le hace una revelación que Ofelia no es en realidad quien cree ser, sino una princesa de un pueblo que le espera desde mucho tiempo. A mí me gusta mucho esta película porque trata de la situación real en España después de la guerra civil, de la situación de la gente con la violencia, y además se trata de una historia fantástica para los niños. Para olvidar esta situación, pero de no olvidar este hecho histórico. Creo que es la mejor película fantástica hasta el momento porque su historia es original y no es una cinta para los niños, sino una fábula adulta vista a través de los ojos de la ciencia, de manera que es una manera que podemos imaginar cosas más o menos agradables en tu cabeza. Y la interpretación de los actores que no son conocidos y el guión son familiares. Gracias. He elegido La mala educación de Pedro Almodóvar, una película de 2003. La mala educación es la historia de dos niños que se encuentran en un colegio religioso al principio de los años 70. Los dos niños son enamorados y descubren el cine, pero uno de los dos niños, Ignacio, hay un problema, es que el padre Manolo, el director del colegio, tiene una obsesión para ello, y los dos niños son separados. En los años 80, Ignacio se volvió a un guionista y se busca para una idea de película, y Ignacio reaparece con su historia y quiere hacer una peli con esta. He elegido esta película porque es una película muy íntima para el realizador Pedro Almodóvar, muy diferentes de sus otras películas, muy oscuro, y sobre todo se habla de del cambio de la España de los años 70 con la represión a la movida de los años 80, y el personaje de Ignacio, que es una guionista homosexual, es la representación de Almodóvar. El cine es su refugio, y pues ese premio es la primera película de Almodóvar que he visto, y pienso que es una buena idea de mostrar esto porque es muy diferente de la idea que la gente tiene de Almodóvar. He elegido la película Mi vida sin mí, que salió en 2003. Es una película española dirigida por Isabel Coixet, una famosa directora de cine. Ha dirigido París Je t'aime, un ensamblaje de 18 cortometrajes de diferentes directores de distintas nacionalidades. Pues es una directora muy famosa. La película Mi vida sin mí es un drama
y resulta de la colaboración entre Canadá y España. Está basada en la novela Pretending the Bed is a Raft de Nancy Kincaid. Es la Sociedad del Deseo de Pedro Almodóvar que produjo la película. Esta película recibe muchos premios, como el Premio Nacional de Cine y Audiovisual de Cataluña en 2002, el Ojo Crítico por la sinceridad y la sensibilidad de su lenguaje cinematográfico, y el Premio Goya por el Mejor Guión Adaptado. Para hablar del argumento de la película, trata de una protagonista, Anne, que vive en una caravana con sus 2 hijas y su marido desempleado en el jardín de su madre. Tiene solo 23 años y su existencia cambia completamente cuando un médico diagnosticó que padecía el cáncer y que le daría solo un poco tiempo de vida. Pues la protagonista Anne va a descubrir el placer de vivir cuando el diagnóstico de su cáncer decidió completar una lista de cosas por hacer antes de morir. Y he elegido esta película porque es muy emocionante y cuando veo esta película me puso en lugar de la protagonista principal, porque esta película hace reflexionar sobre la vida. La protagonista no soñaba más antes de descubrir su enfermedad y se pregunta qué hacería si estaba allá. Pues es una película muy realista. Uno de los momentos más emocionantes es cuando la protagonista registra mensajes para todos los cumpleaños de sus hijas hasta los 18 años de las hijas. Pienso que es un buen film para la gente porque hace reflexionar sobre la vida y el tiempo que tenemos en la tierra. ¿Qué piensas? A mí me gusta mucho tu película porque cuenta la historia de protagonistas después la guerra civil. La guerra civil es un evento importante en la historia de España. La historia está contada de manera fantástica, entonces pienso que es muy interesante. Por mi parte, prefiero películas más realistas como el de Elsa o Mia, porque pienso que es importante ponerse en lugar de las protagonistas. A mí me gustan mucho las 4 ideas. A mí me gusta mucho la película de Marianne porque es una película muy emocionante, pero el problema es que es en inglés. Misma si la directora es española, pienso que para una muestra de cine español no es el mejor. Pienso que no sabe cuál película elegir, pero a mí me gustan las 4. A mí me gusta tu película porque se trata de la educación de Europa y Pedro Almodóvar es un buen director y trata bien de los temas actuales, de los jóvenes, de las familias.